Uno quizá no entienda, pero vamos a ver cómo es que sucede esto. ¿No? Pero vamos a ver lo que dice el versículo 22. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros extrañablemente, de corazón puro. 23, ahí está la clave. Siendo que Renacido. ¿qué cosa dice ahí? ¿Qué es renacido? Es algo que estaba muerto y que ha tomado vida. ¿Usted qué es renacido? Es como renovar. Porque usted un zapato se le rompieron, se lo lleva al zapatero, se lo renueva y sale como nuevo. ¿Me están entendiendo? Ahora es renacido. O sea, que está hablando de una repetición, es algo que se repite, algo que se tiene que hacer nuevo. Siga más. ¿Por qué? No de simiente corruptible, No de simiente corruptible, ejemplo, nosotros hemos nacido de nuestros padres, siga, sino de incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, que vive y permanece para que siempre. vive y permanece para siempre. Siga. Porque toda carne Es como la hierba. ¿Ya? toda la gloria del hombre como flor de la Como hierba. flor. Sí. La hierba se seca Hierba se seca, y la flor se cae, la flor se cae. mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios. Más la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el Espíritu de Dios, porque estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando del mundo espiritual, ¿entiendes? Estamos hablando del reino de Dios. ¿Qué sucede en el reino de Dios? Cuando se predica la palabra de Dios, la persona que acepta la palabra, la persona que toma atención a la palabra, por eso dijo Jesús, el que oye mi palabra, ¿ves? Y la guarda, ese es el que me ama. Entonces Dios sabe que usted y yo amamos la palabra. Cuando esa persona está atenta, hermano, abre su corazón, el Espíritu de Dios trabaja, porque esa es la parte del reino de Dios que no vemos. Y trae uno que es un nuevo vida, una nueva vida. Porque nosotros mientras practicamos el pecado, el mundo practica el pecado, está muerto. Un joven le dijo, Señor, yo te sigo. Jesús le dice, mira, deja que los muertos entierren a su muerto. Porque este joven le dijo, mira, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame enterrar a mi padre que está muerto. Y Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo es que un muerto? Se está refiriendo que ellos están muertos espiritualmente. ¿Me están entendiendo? Están muertos espiritualmente. Y ellos, para renacer, para revivir, tener un cambio de vida, necesitan, hermano, ser nacidos por la palabra de Dios. Cuando usted la acepta de corazón, cuando usted la ama de corazón, yo voy predico por ahí. Ahora, vi a su hijo, estaba predicando y pasó. Le dije, hola, pastor. No lo veo que está aquí. Yo le digo, tú te huyes cuando estamos predicando. No debes huirte. Tú eres la cabeza, no la mujer. Para que se quede a escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? Lo mejor es escuchar la palabra de Dios. El que oye pasó de muerte a vida, dice Jesús. Bendito sea el Señor. Aquí estamos hablando de lo que ordena la palabra de Dios. O sea, ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a ver otro pasaje bíblico donde el reino de Dios se mueve. Gloria a Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el Señor Jesucristo, hermano, habla directamente a un hombre que era fariseo, un hombre erudito de aquellos tiempos. El Evangelio de San Juan,
capítulo 3, Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús conocía la necesidad porque él, hermano, conoce la vida del hombre. No hay nada que se le oculte de la presencia de Dios. Hermano, estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Dios sabía que ese hombre, siendo un fariseo, hermano, porque seguir a Jesús, ser, hermano, un creyente de Jesús, era echado de la sinagoga, y este era un principal, hermano. Quizás tenía miedo de hermano que alguien lo vea de noche, y en esos tiempos era escasa la luz para distinguir quién estaba cerca de Jesús. Hermano, Jesús sabiendo, le dice Nicodemo, de frente le dice, porque había algo que le faltaba a ese hombre. Por eso es que ese hombre llegó ante él y le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Allí escuchamos nuevamente la palabra que decía el apóstol Pablo, renacimiento. Tiene que nacer de nuevo. Estaba hablando del renacimiento por la palabra. Y aquí escuchamos nuevamente, Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Vean lo que dice el Evangelio de San Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no puede ver el reino de Dios. Gloria, de nuevo, nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Hermano, que estamos muertos nosotros, pero al aceptar a Jesucristo, hermano, reconocer a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, hermano, el que viene a rescatarnos, porque el pecado nos condena, todos hemos pecado, hermano. Entonces tomamos vida porque Cristo es vida. Por eso dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, tener de la vida espiritual. Un aplauso para el Rey de Gloria. Gloria a Dios. Entonces, en esta oportunidad, a Dios y la gloria, vemos nuevamente en el mundo espiritual lo que sucede. Tienes que nacer de nuevo, ¿para qué? ¿Para qué le dice? Hermano, porque Nicodemo le dice, ¿cómo? Siendo Dios, dice, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mira, Nicodemo se había, hermano, se había cegado, él tenía que ese conocimiento, hermano, porque para ser un sacerdote en aquellos tiempos, o para ser un hombre que pueda ministrar las cosas de Dios, hermano, tenían que ser purificados por agua, tenían que limpiarlos, la purificación es del agua, en esos tiempos para ser un ministro de Dios. Y también tenían que ungirlo con aceite, hermano. Y esa es la unción del Espíritu. Entonces tomaba otro, hermano, realmente no era un ciudadano común, sino una persona ya separada para los servicios del Señor. Hermano, ese hombre se había olvidado y le dijo, ¿cómo puedo el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar al vientre de su madre? El Señor no le estaba hablando de un nacimiento natural. No le estaba hablando de que tenía que entrar al vientre, sino del nacimiento del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando una persona, hermano, toma la palabra de Dios en serio, aleluya, le cree a Dios, el Espíritu Santo viene, lo hace en él una nueva criatura. Bendito sea el Señor. Dios te está viendo, Dios te está mirando. Quien ama su palabra, quien crea su palabra. En estos días nos está hablando que la fe viene por oír y oír la bendita palabra de Dios. No que lo que le dice el religioso, no lo que la gente diga, sino lo que dice la palabra, porque la garantía, el testimonio de Dios es su palabra. Amén, amén. Por eso Dios dice que no solo de pan y vive el hombre, se ha de estar reviniendo a tu vida, a tu salud.
Hermano, tu creación, tu vida, hermano, no depende solamente de estar alimentándote, comiendo, sino de toda palabra de Dios que sale, hermano. Aleluya, porque toda palabra de Dios me salió de su boca. ¿Cuántas personas, hermano, realmente no pueden alimentar su alma? Porque no tienen la fuerza, no tienen el valor. Solamente en Jesús, hermano, puede darnos vida, vida espiritual. Nicodemo dice respondiendo, versículo 5, digo, de cierto te digo, que el que no naciere, lea otra vez, lea y 5. Estamos en el 3:5. El que no naciera, ¿qué? El que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios. Para que nosotros podamos beneficiarnos de las cosas espirituales. Hermanos, necesitamos nacer de nuevo. ¿Me están entendiendo? En la otra escuchamos que la palabra de Dios, hermanos, desde el que vimos, hemos renacido por la palabra, hermanos, que vive y permanece para siempre. Queridos del Señor, ¿cuánto estamos entendiendo? Amén. Esto es nuestra vida, hermano. Estamos hablando de la puerta. ¿Cómo se entra, hermano, al reino de Dios? El reino de Dios, usted sabe que este libro, la Biblia, hermano, nos habla de la constitución del reino de Dios. Y aquí está hablando cómo yo debo entrar al reino de Dios. Ustedes saben que el reino de Dios, la magnitud de Dios, el Rey es santo. Y dice que todos sean santos. Y nadie puede vivir, hermanos, en santidad, al menos que no sea Dios, que no haya lavado, limpiado con la sangre de Jesucristo, para poder merecer en estar en el reino de Dios, si no se ha arrepentido, si no ha hecho una decisión, hermanos, de apartarse de todo lo malo, para que sea acto de entrar al reino de Dios. Jesús dijo bien claro, que los fariseos preguntaban, ¿cuándo debe venir el reino de Dios? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Los testigos dicen que no va a venir el reino de Dios entre nosotros. Aquí está, hermano. ¿Qué sucede cuando nosotros predicamos la palabra? Cuando anunciamos la palabra. Dice que por la palabra de Dios la persona renace por la palabra. ¿Ves? La fe viene por qué? Oír la palabra de Dios. ¿Cómo se hace para entrar al reino de Dios? Mire, es fácil. Aquí estamos viendo que hay que nacer de nuevo. ¿Y qué sucede? Vean lo que dice el Evangelio de San Juan. Lee, hermanito, versículo 11. Dice la palabra de Dios, hablando de Jesucristo. Aquí, ejemplo, invitamos a los vecinos. No vienen. Invitamos por ahí, no vienen. Solo ustedes han venido aquí. No, pero no piensen que como estamos en su casa, ya nosotros somos salvos, ¿no? Hay que obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan 1:11? Dice la palabra del Señor, hermano, lo suyo vino. Jesucristo estaba, hermano, en esta tierra. Él vino a este mundo. Hermano, no lo entendieron, no lo conocieron. ¿Qué más dice? Mas a todos los que lo recibieron, Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de les Dios, ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más? los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, Señor, ni de voluntad de varón, sino de Dios. gloria a Dios. Amén, un momentito. Dice, hermanito, escúcheme. Dice que a los suyos, que no conocieron la hora de la visita, que Jesús cuando andaba caminando, no entendieron la gente que era Dios de la gloria. Era Dios, hermano. Dios estaba habitando en una casa humana. ¿Vale, hermano? Dios estaba habitando en una casa humana. ¿Cuándo entienden eso? Dios estaba habitando en una casa humana.
Pero la gente no conoció que ese que caminaba era Dios en medio de nosotros. No. Dice, la cual dice, todo lo que la aceptaron, les ha dado potestad de ser hijo de Dios, que no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios, hermanos, los hace hijos de Dios a todos los que le han aceptado. Pero las demás criaturas también son hijos de Dios por creación. Pero nosotros somos hijos por adopción. Cristo vino y nos compró a precio de sangre. Somos comprados a precio de sangre. Por eso dice en Corintios 6, 19, dice, glorifica pues a Dios, porque nuestro cuerpo no soy nuestro, sino ha sido comprado a precio de sangre. Glorifica pues a Dios, porque fuiste comprado. Cristo nos compró, o sea, nosotros no valíamos nada, solo la ira de Dios, pero Jesús dijo, Padre, yo doy mi vida por ellos, yo voy a dar mi vida por ellos, y Él vino para salvarnos, por eso se llama el Salvador del mundo. Amén. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. Él es nuestro abogado. A ver, hermano, lee lo que dice 1 Corintios 6, 19. Gloria al Señor. El atalaya está que se duerme. Me acuerdo el hermano pastor cuando rápido le sacaba, ya te entendía lo que iba a hablar. Y me decía, a donde iba, me decía, ¿qué? Vamos. Y me decía, ¿qué? ¿Te acuerdas? A ver, ¿qué está? Dice el hermano. 6:19. ¿O ignoráis? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu ¿Ah? Santo, El templo del Espíritu Santo. el cual está en vosotros. ¿Cuánto creen que es templo del Espíritu Santo? Amén. A su nombre. Glorifiquen al Señor. Siéntese, hermano, seguro. Siéntese seguro. El templo del Espíritu Santo. Es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué más? Que no soy, El cual está en vosotros, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios tenemos de Dios, y que no sois vuestros, que ya no es nuestro cuerpo. ¿Por qué? porque habéis sido comprados Habéis sido comprados por precio. a precio. Glorifica Glorifica pues a Dios en nuestro y a su cuerpo, nombre. en nuestro ¿Cuánto cree que somos comprados? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Un aplauso para el Rey de Gloria. Amén. Porque habéis sido comprados a precio. Precio el sacrificio de Jesucristo. Nos compró para ser un pueblo de Dios. Nos ha sacado del mundo. Si quieres volver al mundo, hermano, vas a tener problemas. Desde que tú te saliste del mundo para venir a Cristo, hermano, el enemigo no ha dejado de hacerte problemas, de hacerte la guerra. Pero, hermano, nosotros tenemos a alguien que está más poderoso que el que está en el mundo. Dice que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. No tengan temor. Tenemos, hermano, la ayuda del Espíritu Santo. La gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están a nuestro lado. A su nombre. Entonces, estamos hablando del reino de Dios. Este mundo invisible que está trabajando en medio de nosotros. Por eso dice el Señor en el Evangelio de San Lucas 17, hermano, estaba hablando que el reino de Dios no vendría en advertencia, ni nadie aquí, ni él allá, sino que el reino de Dios entre vosotros está. Versículo 21 del capítulo 17, Evangelio San Lucas. Entonces el reino de Dios, hermano, ¿a dónde está? ¿Dónde está el reino de Dios? Entre. ¿Y cómo debemos entrar? ¿Cómo debemos entrar? A través de que aceptamos a Jesucristo. Amén, hermano. Entonces ahí dice el reino de Dios, le dice, ni dirán en lo aquí, ni en lo allí, porque el reino de Dios entre vosotros está. ¿Cuánto creen eso? Hermano, si
nosotros oramos y por fe puede suceder milagros. Porque esta es la parte invisible que se mueve. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, se mueve, hermano, la palabra de Dios. La palabra de Dios como el agua que fluye, hermano, está predicándose. Ustedes se acuerdan, hermano, que en el pórtico de Salomón, el Evangelio de San Juan nos habla, que dice que había un pórtico de Salomón donde llegaban muchos enfermos estaban alrededor, porque había aguas ahí. No, había un estanque, y de ahí que decían que los enfermos estaban alrededor, porque de vez en cuando llegaba un ángel, y cuando movía el ángel agua, y el primero que se tiraba al agua era sano. Amén, era sano. Gloria a Dios. Y había un paralítico ahí que tenía 38 años, hermano, 38 años, ahí esperando su sanidad, esperando, hermano, quizás su familia al principio tuvieron buena intención de ayudarlos ahí, pero lo abandonaron. 38 años, hermano, ahí, hermano, esperando que en ese tanque se moviera el agua, pero él no tenía quien lo ayudase. Bendito sea el Señor. Veámonos que dice, hermano, en el Evangelio de San Juan 5. Ahí está la palabra de Dios. Lee, hermano Fernando. Gloria a Jesús. 5. El Evangelio de San Juan 5:1. Adelante. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió. El Evangelio de San Juan capítulo 5. Después de estas cosas, siga. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Esperaban el movimiento del agua, diga. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba salvo de cualquier enfermedad. Bendito sea, siga. Y había un hombre Que hacía 38 años. 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. De Gloria. tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Un momentito, gracias Señor. Mire, hermano, esto nos da a conocer que, hermano, que había un estanque y había agua. Aquí está el agua, la palabra de Dios dice nacer del agua y del Espíritu. La palabra representa el agua, ella nos lava. Cada día cuando escuchamos la palabra, ella nos limpia. Lavado con agua limpia, purificada, porque la palabra de Dios fluye, hermano, entre nosotros. Usted cuando se baña, tiene deseo, hermano, de bañarse porque no se siente bien. Hermano, no caemos bien a otra persona. Nuestro cuerpo trae mal olor. No puede estar sin bañarse, tiene que bañarse. No, nuestra ropa tenemos, entonces necesitamos ser limpios. Lo mismo en la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, hermano, fluye como agua. Pero también, hermano, hay alguien aquí que está dispuesto. Ese ángel representa, hermano, la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted escucha la palabra, cuando usted atiende a la palabra, el Espíritu Santo está viendo quién ama, quién escucha la palabra para hacer, hermano, obrar en esa persona. Pero si usted no hace caso, hermano, está pensando en otra cosa, puede que esté aquí, pero usted está pensando en su negocio, un trabajo, hermano, está mirando a su casa. Uy, hermano, entonces está aquí, pero su alma está lejos. ¿Ven? Usted puede verle hablar, pero dice, el pastor que habla, y no le entiendo, porque no está el Espíritu Santo dándole a entender la palabra de Dios. Pero cuando usted tiene una necesidad realmente de Dios, entonces el Espíritu Santo está viendo quién está escuchando la palabra, quién.
Porque Él es vida, Él es lo que nos va a transformar, Él es lo que nos va a alimentar, lo que va a traer fuerza, sabiduría, conocimiento, poder, nos va a revestir, sanidad, cambio de vida. Pero está el Espíritu Santo para poner en operación en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Por eso que el reino de Dios está en medio de nosotros. Está en medio de nosotros. Entonces, para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Cómo hay que nacer de nuevo? No se está refiriendo que tienes que meterte bien de tu mano, no se está refiriendo a nacer de la palabra. La palabra demostrativa que hemos renacido por la palabra. El primer encuentro lo hemos leído, no que hemos renacido por la palabra. Usted no lee la palabra. Usted no le da tiempo a solas con Dios. Lo más sagrado en la tierra es su tiempo con Dios. Es lo más sagrado en la tierra, su tiempo con Dios. Hasta aquí, el tiempo nos ha ganado. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle a Dios. Como dice la Biblia, hermano, que hemos sido renacidos.